Saludos, estimados seguidores de La Voz Red, programa producido por Solidaria Perú. Como ya lo anunciáramos, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Contamos ya con la presencia y participación del doctor en Economía, Hugo Salinas González, profesor universitario, con varios libros publicados sobre la desigualdad económica en el Perú, quien desde muy joven ha tratado de explicar por qué un país tan rico como el nuestro vive en la precariedad, qué es lo que ocurre con el Perú. Sobre todo esto vamos a conversar con el doctor Hugo Salinas González, a quien damos la más cordial bienvenida. Doctor Hugo Salinas, bienvenido a La Voz Red de Solidaria Perú. Muchas gracias, Alejandro, por darme esta oportunidad de estar con ustedes, con Solidaria Perú, y conversar con un tema que en estos momentos es la noticia principal de la vida de todos los habitantes en el país. Doctor, y usted señala algo muy importante, que en Francia en estos momentos se vive una especie de huelga general, ¿no? Lo que en el Perú implicaría la insurgencia. Pero allá, doctor, en Francia, en París en lo particular, el Estado reprime con gaseo, con palazo, con balazo, como ocurre aquí en el Perú, para restablecer el Estado de Derecho. Mira, aquí en ciertos momentos se han excedido en la forma de calmar a la población cuando hay un momento de protesta, pero no llegan a matar a la persona. Aquí, que yo estoy acá, yo estoy más de 40 años acá en este país, que yo sepa, no hay ningún muerto por huelga, no hay ningún muerto por un reclamo, una reivindicación salarial. Eh, Pudieron haber algunos excesos, como en el caso de los Gilets jaunes, que es un momento histórico también para Francia y para el mundo. Yo tengo un libro sobre los Gilets jaunes, justamente, en donde pudimos ver que ahí me parece, no estoy bien informado, pero me parece que ha sido uno de los primeros movimientos de autoconvocación. Ya no son los políticos, ya no son los dirigentes sindicales quienes convocan a la gran manifestación. En el caso de los Gilets jaunes, es la misma población en las diferentes partes de Francia que se comenzaron a autoconvocar, y eso fue uno de los grandes momentos históricos para Francia. Y para mí, como teórico, eso me permitió avisorar de que ahí están los elementos de la nueva sociedad, de la que debemos construir, la sociedad a la que en realidad estamos construyendo, las dos características bien claras de lo que será la sociedad en el futuro, ¿no? En el momento de la autoconvocación, aparecieron dos elementos. Uno, que no hay el patrón, no hay el jefe, no hay el líder así, y el dueño del partido, por decir, ¿no? Que es el caso del Perú. Lo que existe es una autoconvocación. Ese es uno de los elementos importantes en el desarrollo de la sociedad futura, que es lo que viene a ser, son movimientos horizontales. Y por el segundo aspecto es que ya no existe la verticalidad. Es decir, el dueño del partido que manda cuándo se hace huelga, cuándo se cierra, o el de los dirigentes sindicales que normalmente se dice que son procesos democráticos que nos conducen a la huelga, pero en definitiva son ellos los que se lanzan hacia la huelga, pero lo terminan luego de un pacto, no un pacto bajo la mesa, entre los políticos y el presidente de la República. ¿No? Eso en los Gilets jaunes fue un acto totalmente diferente, sano, y que nos ha dado bastante luz para quienes analizamos las sociedades futuras. Es muy importante lo que está pasando aquí en Francia. Como ves, acá no matan a nadie. En cierto modo hay algunos excesos en la represión, pero no va más lejos, y que estamos viendo que la misma población está manifestando cuáles son las características fundamentales de las sociedades que ellos quieren en el futuro. Doctor, ¿por qué las desigualdades en el Perú? Mira, el asunto es simple, pero al mismo tiempo complejo. Y porque no le hemos prestado mucha atención. Hemos seguido la corriente de nuestros dirigentes, tanto sindicales como sociales o políticos, o incluso el presidente de la República en alguna medida. Eso ha desviado nuestra atención en encontrar las causas de por qué, a pesar de que hay grandes luchas y grandes victorias a nivel mundial, como decimos en el Perú, pero casi todos nos han conducido al fracaso.
al conformismo nuevamente, ¿no? ¿Y en dónde estaría la explicación? En lo que, así por hacer corto, en lo que el resultado de mis trabajos de investigación es bastante simple. Si uno comienza a ver la historia de la humanidad, comienza, este Homo sapiens comienza alrededor de los 350.000 años. Bueno, entonces mi primer libro, como decía, yo en esos tiempos estaba muy claro y yo hablaba de hace 200.000 años, pero hoy día está mucho más claro. El origen de la humanidad está alrededor de los 350.000 años y las desigualdades socioeconómicas comienzan hace 10.000 años. Fíjate, hemos tenido todo un espacio en donde no había desigualdades socioeconómicas, es decir, no había ni pobreza ni riqueza. Había una plena complementariedad entre los grupos humanos, entre las personas al interior de un grupo humano, y eso durante 350.000 años. Y eso es importante entenderlo, esa parte de la humanidad que en nuestra escuela, en el colegio, en la universidad nunca nos lo recuerdan. Es importante reflexionar cómo es que esta persona que le llamamos egoísta, el ser humano egoísta, individualista, ¿cómo es que durante 350.000 años ha podido vivir en plena armonía en su sociedad y entre sociedades diferentes? Porque en aquellos tiempos eran grupos humanos pequeños, había pues la multiplicidad de lenguas, multiplicidad de territorios, multiplicidad de, incluso hasta de valores de sociedad. Las normas de sociedad no son las mismas entre un grupo y otro. A pesar de eso, no existió. En esos 350.000 años no apareció ni pobres ni ricos, ni desempleados. Es importante recordar esta parte. Nos referimos solamente a pequeñas partes de la historia de nuestro Perú, por ejemplo, hablando mucho de Fujimori, y nos olvidamos. Para explicar este tema es necesario recurrir a los orígenes de la humanidad. Y de esa manera nosotros podríamos explicar los dos grandes temas que hay. Y eso es lo que a mí me ha permitido un nuevo modelo de interpretación y de solución del problema. ¿No? Es así como llego a este modelo en donde tiene dos elementos. Con un elemento de este modelo se sabe cómo se produce, y a lo largo de la historia de la humanidad han habido diferentes formas de producir cada vez mucho más elaboradas. Han comenzado, por decir rápidamente, con una recolección, luego pasamos a una agricultura, enseguida a la industria, y hoy día estamos en la economía inmaterial. Entonces, es un avance prodigioso de la humanidad. Es el primer elemento del modelo. Pero el segundo elemento de nuestra sociedad visto en su conjunto es qué hacemos con esa riqueza, qué es lo que la sociedad hace con esa riqueza. Y resulta que, como decía, durante los primeros 340.000 años había una repartición más o menos igualitaria. La totalidad de la riqueza por la población volvía a toda la población, sin ninguna excepción, en partes más o menos iguales. Y no solamente en un grupo social, sino en todos los grupos sociales de aquella época. Es importante eso recordar. Entonces, en esta segunda parte del entendimiento de esta, yo le digo, el modelo, el segundo elemento se trata de ver cómo se reparte la riqueza creada por la sociedad. Y en esa primera época, pues el reparto era más o menos igualitario, ¿no? Yo le llamo repartición más o menos igualitaria. En cambio, a partir de hace 10.000 años, la repartición hace un vuelco, en donde la totalidad creada por toda la población se concentra en pequeñísimas manos. Y en el Perú lo hemos tenido en el caso, por ejemplo, más claro, no ha sido el único, por supuesto, es el gamonalismo que nos dejan los españoles. Pues el gamonal y su familia eran los únicos que tenían la totalidad de la riqueza de ese grupo social. Entonces ahí es evidente que nace una extrema pobreza y una gran riqueza para los que manejan el elemento fundamental, tienen que manejar el elemento fundamental de ese proceso de trabajo. En el caso de los gamonales que estoy diciendo, el proceso de trabajo y los dos procesos naturales de producción que se basan en una agricultura primaria y la ganadería. En esta agricultura primaria, la tierra cultivable es el elemento fundamental. Sin tierra cultivable,
no se puede producir. Las papas, los camotes, el maíz, es el elemento fundamental para reproducir la vida y la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, al apropiarse esta tierra cultivable, el que lo tiene en sus manos se convierte en el amo y señor. Y en el caso de América Latina, eso es lo que pasó con la invasión española. Los españoles llegaron y se apropiaron de la totalidad de las riquezas, y entonces ellos se convierten en los millonarios y el resto de la población son los pobres, los que tienen que trabajar, o la bestia de carga que decimos, y va más allá porque son los únicos los que manejan el acto económico, que se pueden instruir, se pueden educar, y el resto no tiene clase, no tiene escuela, no tiene nada, por eso que son analfabetos hasta los años, prácticamente un buen porcentaje en el Perú, hasta los años 40 era más o menos casi la mitad analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, y por lo tanto no manejaba la actividad económica y no sabía lo que es Producto Bruto Interno, qué cosas son salarios, cómo se produce eso. Entonces, y eso lo resentimos hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es de que nosotros conoceríamos mejor nuestro presente si conocemos el pasado. Y dándole un enfoque diferente a lo que da la economía a nivel mundial, incluido el Perú, el enfoque que yo le daba realmente diferente para entender ese problema. Y es así como puedo decir que el acto socioeconómico se divide en dos partes. Uno de las partes son los procesos de trabajo, con lo cual se crea riqueza, bienes económicos, y la otra parte es cómo se reparte la riqueza creada. Entonces hay dos tipos de repartición. La que existió en los primeros más de 300 del ser humano es una repartición más o menos igualitaria. Y desde hace 10.000 años la repartición es totalmente individualista. Totalmente individualista, porque como mostraba la imagen de los gamonales, ellos eran los únicos que manejaban esa familia, manejaban la totalidad de la tierra cultivable, por lo tanto ellos se apropiaban de la totalidad de la riqueza creada, más el dominio sobre esa totalidad de la población. Desde los niños hasta los ancianos tenían que trabajar para el gamonal los días de su vida, ¿no? Entonces, ese para mí es el punto central de la problemática de los tiempos que vivimos ahora en el Perú y en el mundo. Es la misma problemática y eso es lo que tenemos que resolverlo. Y se acentúa más en América Latina, como hace un momento estábamos conversando, aquí las contradicciones entre el Perú profundo y la élite, que son unas cuantas familias, es tan atroz que, como lo vemos, ¿no? Cuando el Perú profundo reclama, es reprimido a sangre y fuego. Vemos más allá de 60 muertos y miles de heridos. Esto no llega a estos países del norte porque existen, no porque los gobernantes sean buena gente, ilustrados, no. Es porque la población en cientos de años ha logrado conquistas que son las que le permiten más o menos cuidar su piel. Porque no olvidemos, aquí igual ha habido en los siglos anteriores, ha habido matanzas tremendas, ¿no? Pero a través de esta lucha de rey se ha podido lograr tremendas victorias, por lo menos para que su cuadro más llevadero. Sin embargo, a lo que yo voy es que debemos tener mucho cuidado. A lo que nosotros estamos de siglos haciendo es una lucha de reivindicación que nos ha dado ciertas ventajas, como a las sociedades del norte, a los trabajadores del norte, de los países del norte, cierto, pero con eso nunca se llegará a la transformación. Con eso nunca podremos llegar a tener una plena autonomía como individuos y como sociedad. Y es ahí donde digo claramente, una cosa es lucha reivindicativa y otra cosa es lucha de transformación. Lo que estamos últimamente en el Perú es ya superar esa lucha reivindicativa por luchas de transformación. Esta gran insurgencia nacional nos está haciendo que la población ya está comprendiendo, ya está siendo que es necesario ir más allá de la lucha reivindicativa. Porque han puesto a un presidente que era un hermano de los de abajo, pero se han dado cuenta de que
pues sin ideas en la cabeza de una transformación, sin comprender bien la problemática, por más que sea nuestro hermano, no hará cosas. Y es ahí en donde esta población está comprendiendo esto, las limitaciones de este hermano mayor, y se está buscando encontrar salidas para una sociedad más digna, ¿no?, de cohesión social, y que sea verdaderamente una en hermandad, ¿no? Que es como yo le decía, hace los orígenes de la humanidad, durante 300.000 años hemos vivido un clima completamente diferente. Así es. Doctor, señala usted algo muy importante, ¿no? Es bueno por eso conversar con personalidades que le han dedicado prácticamente su vida al estudio para lograr entender por qué de las desigualdades no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Prácticamente partimos de los mismos hechos. Y usted señala de que en nuestro país, y efectivamente nuestra lectura es la misma, lo que se exige en las calles, lo que se reclama en las calles y lo que motiva a la gente en las calles, ya no es un proceso básicamente de reivindicaciones, sino de transformación. Y uno de esos reclamos que se escuchan a viva voz en las calles es, por citarle un ejemplo, es una nueva constitución, ¿no? Para que se opte por un cambio en el capítulo o régimen o modelo económico. ¿Cuál es su concepto, doctor Hugo Salinas, respecto al modelo económico instaurado en nuestro país, que entiendo también este es un factor determinante para que estas condiciones de desigualdad social se mantengan latentes? ¿Cuál es su concepto, doctor, sobre el capítulo económico de nuestra Constitución? Bueno, claro, hablas del capítulo económico y de la Constitución misma, ¿no? Comencemos por la Constitución. Eh, Hablando directo, la Constitución es el reflejo de una base socioeconómica. Si esa Constitución refleja realmente la base socioeconómica, esa Constitución es interesante y se le respeta, pero cuando la Constitución no refleja a la base socioeconómica, entonces esa Constitución no tiene ningún valor, salvo el apoyo a la Fuerza Armada para su aplicación. Entonces, eso es importante. La Constitución, por Constitución, no es muy interesante. La Constitución tiene que estar ligada a la económica. Y la base socioeconómica en el Perú actualmente sigue siendo aquella manejada por los poderes fácticos, como en la época de los gamonales, que se ve la idea más clara. Hay un señor que se apropia de la totalidad del elemento fundamental de la actividad económica, que era la tierra cultivable. Entonces, de poco para él, aun cuando en esa época no había la Constitución, pero para él ningún papel no tiene ni un valor si no está respaldado por él, por su base socioeconómica. En los tiempos modernos de la República, actualmente, es lo mismo. Nosotros hemos tenido muchas constituciones, pero que se van cambiando una tras otra. Y podemos seguir cambiando constituciones, pero si no hemos movido la base socioeconómica, en donde en esa base socioeconómica, lo decimos así de manera simple, son los poderes fácticos que dominan, entonces habremos hecho una pérdida de tiempo en preparar una asamblea constituyente, una nueva constitución, si no tiene compatibilidad con la base socioeconómica, porque no es la constitución la base socioeconómica, al contrario, es la base socioeconómica quien le da vida a la constitución, quien refrenda la constitución, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que tener mucho cuidado, y yo veo algunos deslices entre los que están opinando y tratando de ver la problemática en el país, ¿no? Nos están lanzando en este caso preciso de la Constitución, a armar una nueva constituyente y una nueva Constitución, olvidándose completamente de que primero hay que cambiar la base socioeconómica. Primero hay que cambiar la base socioeconómica, lo que nos va a permitir con esa nueva base socioeconómica, que esa base socioeconómica garantice la constitución que estamos construyendo. La constitución que debe reflejar a esa nueva base socioeconómica. De otra manera, no es tan posible, porque por ejemplo, un ejemplo, ¿no?
en la Constitución del 93. En la Constitución del 93 hay un capítulo económico. Y en el capítulo económico dice que pues el Estado no tiene ninguna injerencia en la actividad empresarial. Si el pueblo rechaza esa idea porque no le conviene, no va muy lejos porque inmediatamente le sale al encuentro la Fuerza Armada. ¿Por qué le sale al encuentro la Fuerza Armada? Porque la Fuerza Armada es uno de los elementos de los poderes fácticos. La Fuerza Armada no vayamos a pensar de que está al servicio del pueblo. Desde el origen de la violencia, la violencia se formaliza. La violencia, por ejemplo, en el caso de la invasión española, la violencia armada, física, esa violencia se formaliza en instituciones. Una de esas instituciones es precisamente las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces, cuando salen las Fuerzas Armadas y policiales no es para defender al pueblo, sale para defender a los poderes fácticos quienes le sustentan. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en la interpretación de lo que está sucediendo en el Perú. En el Perú hay un clamor de una insurgencia, cierto, pero no apuntemos a resolver esas deficiencias por las cuales él se levanta a través de una nueva constitución. No habríamos hecho nada. Al contrario, con eso le estamos facilitando a la derecha, a los poderes fácticos, que sigan viviendo. Y tenemos pruebas claras en América Latina. En América Latina lo tenemos a Bolivia, lo tenemos a Ecuador, lo tenemos a Chile, en donde se han realizado nuevas constituciones, ¿no? Y bastantes años, además, no es muy reciente. Pero ¿cuáles son los resultados? Los resultados es que el modelo sigue siendo el mismo, ¿eh? En esos tres países, el modelo de opresión, de represión, el modelo socioeconómico en donde toda la riqueza se va para un solo lado, y sigue subsistiendo, no hay gran diferencia. ¿Y por qué? Pues precisamente porque no es la Constitución que va a resolver los problemas socioeconómicos, las relaciones de poder que existe entre el que crea la riqueza y quienes se apropian de la riqueza. Y entonces yo diría que hablando así de la Constitución, primero hagamos esta reflexión previa, ¿no? Esa reflexión previa sobre inmediatamente pues lanzarse a pedir una nueva Constitución antes de comenzar a conversar sobre los articulados, ¿no? Y en cuanto a los articulados, pues indudablemente una de las partes más importantes es el capítulo económico, ¿no? Y en el capítulo económico es indudable de que hay que modificar cosas, pero no es modificando las cosas ahorita que se va a resolver el problema. Primero tenemos que resolver la base socioeconómica. Por eso es que yo en estos casos lo que digo es, dado la situación particular que tiene el Perú, pues debemos comenzar es por reconocer e instalar la Constitución del 79. En la Constitución del 79 nos va a permitir superar este problema de la Constitución del 93, porque la Constitución del 93 ante la Constitución del 79 es espurria, no tiene ningún valor, no tiene ningún valor jurídico. Entonces, con eso fácilmente nosotros podemos recursos y podemos comenzar a hacer empresa, ya no estamos maniatados por ese capítulo económico de la Constitución del 93, ¿no? Pero que además de reinstalar esta Constitución del 79, no es suficiente reinstalarla porque la actividad económica la siguen manejando los grandes millonarios de siempre. Entonces, el paso siguiente no es pedir una nueva constitución o una constituyente. Yo, a mi manera de entender, lo primero que se tiene que hacer es resolver los problemas básicos de la sociedad peruana para, una vez que ya más o menos se esté resolviendo estos problemas, podamos con más claridad plantear una nueva constituyente. Entonces tenemos primero que, por ejemplo, eliminar los 8 millones de desempleados. Mientras no eliminemos los 8 millones de desempleados, ellos van en cierta medida aceptando las dádivas, como se le ha venido manejando, aceptándole promesas, como que se ha venido manejando. Tenemos que resolver esa cosa fundamental del ser humano de poder abastecerse él mismo con su trabajo y el resultado de su trabajo. Entonces tenemos que resolver
esa zona importante. Y de esa manera, prácticamente al interior del país, eliminar la pobreza. Y no con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística, con lo que los presidentes nos han ido engañando, ¿no? Que para dejar de ser pobre basta 360 soles, 400 soles, o con salarios mínimos de 1.000 soles. ¿Quién vive con esos 1.000 soles ahora? Entonces, cuando hablamos de eliminar la pobreza, tiene que ir más allá de 1.500, 2.000 soles, como salario mínimo para poder vivir más o menos, ni siquiera adecuadamente. Entonces, esos problemas básicos debemos comenzar a resolverlos en cuanto se recupere la Constitución del 79. Ya teniendo un fuerte nivel de avance en haber resuelto la desocupación y la pobreza, las personas van a reaccionar con más normalidad, van a reaccionar ya con más conciencia. Y es en ese momento en donde lanzamos una nueva constituyente, pues ahí tendremos la mayoría. Porque en las constituyentes plurinacionales que se han votado en Ecuador, Bolivia y Chile, el gran problema ha sido precisamente porque quienes lo han manejado realmente no han sido los de abajo. Quienes han hecho esa nueva constitución, han sido los poderes, las personas que seguían manejadas mentalmente por los de arriba. Y entonces eso es muy importante aclararlo, y más aún todavía cuando lo mezclamos con las elecciones. Las nuevas elecciones. Bueno, espero haber contribuido en algo con estas ideas. Efectivamente, doctor, pero a ver, queremos ahondar un poco más. Interesante lo que usted señala, ¿no? Primero hay que hablar y pensar en la transformación del Perú sobre la base de esos cambios estructurales a los que usted hace mención y que sería muy interesante poder retomar o retornar a la Constitución del 79 para a partir de allí, por ejemplo, darle o devolverle el rol empresarial al Estado. Y la pregunta sería, doctor Hugo, la siguiente: si usted tuviera la posibilidad de reformar o de dar una nueva constitución, ¿qué le agregaría a esta constitución para que las cosas funcionen mejor, doctor? Sí, pero yo creo que en tu pregunta hiciste un salto, porque una vez que recuperamos la constitución del 79, lo que tenemos que hacer, como decía, pues eliminar el desempleo, eliminar la pobreza, y allí lo que me faltó agregar es con cuál de las empresas que estamos manejando. Nosotros estamos manejando actualmente empresas privadas a repartición individualista, empresas privadas que pertenecen a una familia, a un grupo de familia. Y por eso es que todo eso de riqueza se va para allá. Incluso cuando recuperemos las empresas vendidas, riqueza, hagamos pagar a lo que tienen que pagar, y pues entonces tendremos cualquier cantidad de plata, pero ¿a dónde se irá esa plata? Se irá esa plata a las empresas, porque hoy día en este mundo en que vivimos últimamente, todo se juega en base a empresas, es una economía de mercado. Vivimos una economía de mercado en donde todo pasa por la producción, circulación, consumo, bueno, precios, pasa por todo ese sistema de economía de mercado. Entonces, ¿a qué empresa lo vamos a lanzar ese dinero? A las únicas empresas que existen. Las únicas empresas que existen son las empresas de repartición individualista. Entonces, habríamos recuperado el dinero, nuestras empresas, para darle nuevamente a los empresarios privados, que son los que generan pobreza y desempleo. Entonces, lo que tenemos que hacer y aclarar es que cuando recuperamos nuestra identidad a partir de la Constitución del 79, recuperamos las empresas que fueron maltratadas por Fujimori, hacemos pagar a los empresarios que no quieren pagar o que han sido condonados por los altos magistrados, ¿cómo se llaman ellos? Entonces, hay que hacerla a través de una empresa que permita devolver el resultado de la actividad económica a la población, porque son ellos los que han trabajado, son ellos los que han creado la riqueza, ¿no? Entonces, es necesario, yo propongo que inmediatamente se pongan en acción empresas país, que todo ese dinero que se recupera se inyecte no en bonos, sino los bonos deben desaparecer. Se debe
inyectar hacia la construcción, creación y desarrollo de empresas país, empresas en las cuales se crean lo que se llama las ganancias, y estas ganancias deben volver a la totalidad de la población en partes más o menos iguales. Esta es la idea de la empresa país. Entonces, no es cuestión solamente de recuperar los recursos, recuperar empresas, sino de reorientar la forma de hacer empresa en el país. A eso se le llama transformación. A la recuperación no es transformación. La recuperación simplemente es una ayuda para poder ejecutar mejor este proceso de transformación. La transformación la hablaremos con propiedad cuando estemos instalando nuevos mecanismos de repartición de la riqueza creada. Cuando instalemos, por ejemplo, empresas país que pertenecen al país y cuyas ganancias en su totalidad vuelve a la totalidad de la población. Y con ello, en buena cuenta, lo que estamos haciendo es que la totalidad del PBI, la totalidad de la riqueza creada por el país, vuelve a la totalidad de la población en partes más o menos iguales, tal como en el origen de la humanidad se practicaba, y es por eso que eso sustentaba a una cordialidad entre las personas. Había un mejor entendimiento entre las personas, ¿no? Esa parte no debemos olvidarlo, de que se debe recuperar la Constitución del 79, se debe recuperar las riquezas que nos lo han volado las empresas y todo, pero para volver a activar la economía, no la hagamos en los mismos moldes que son las que generan pobreza y desempleo. Hagamos con un nuevo modelo que permita orientarse a satisfacer las necesidades de la población, de la totalidad de la población, en partes más o menos iguales, en condiciones de prácticamente de igualdad socioeconómica, de darle la oportunidad a todas las personas, cuando no tengan un dinero, puedan desarrollar su proyecto. Por ejemplo, ese es uno de los mecanismos que yo propongo en la empresa país, que se da en ese marco, fundamentalmente, del financiamiento gratuito y ilimitado para generar empresa país. De tal modo que cualquier persona, cualquiera, así no tenga un solo centavo en el bolsillo, pero tiene buenas ideas, esa persona propone un proyecto y es el país que le da el financiamiento que requiere ese proyecto para ejecutarlo. Lo que hoy día es imposible. Imposible. Solamente los que manejan el acto hoy día, los poderes fácticos, solamente ellos tienen la totalidad de la riqueza para armar nuevas empresas. Pero el pueblo, que es la mayoría de la población en el Perú, no tiene esos recursos para armar, así tenga ideas brillantes, ¿no? Entonces, la Constitución del 79, recuperar los recursos e inmediatamente instalar el nuevo modelo con el cual le da un nuevo contexto al desenvolvimiento socioeconómico del país. Y es así como en la práctica que las personas del país en su conjunto entenderán mejor para poder votar mejor, para poder elaborar una constitución mejor, para poder participar con mejor claridad de ideas en la nueva constituyente, en la discusión de la nueva constituyente. Eso es sumamente importante porque no debemos olvidar que nosotros salimos de unas épocas negras de nuestra historia, como el gamonalismo. En el gamonalismo las personas no tenían derecho a pensar. En el gamonalismo las personas servían solo para trabajar. Entonces, por eso que ya no, ¿para qué necesitaban escuelas? ¿Para qué necesitaban escuelas si tenían que trabajar y punto? Y para trabajar ya por ese paso de tecnología de los padres a los hijos era suficiente, no necesitaban más. Y cuando hemos entrado a la República, hemos entrado en las mismas condiciones. Solamente que para estar acorde a nivel mundial, pues hemos comenzado a crear escuelas, colegios, universidades. Pero incluso ahorita mismo, las universidades en el país están para servir a los poderes fácticos. La totalidad de las universidades, incluido la Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional de San Marcos, ellos proveen agentes para que sirvan a lo que llamamos capitalismo, a los poderes fácticos. Entonces, estas estructuras no han cambiado un ápice. Y eso es importante. ¿Por qué presionar a la población a una nueva constituyente si esa población todavía está bien sumida en su pensamiento con esa sumisión que ha tenido en el gamonalismo y en el capitalismo actual?
que solamente sirven para trabajar y punto, ¿no? Entonces yo invoco a mis hermanos a que sobre este punto, que es crucial, se reflexione y que en esta insurgencia nacional se realice en mejores términos, su resultado sea mejor. Porque si con esta insurgencia que ha costado tantas vidas humanas y que ha dejado a muchos en una situación bien difícil para el desarrollo de su vida, no sirve para nada. Porque una vez que hagamos la nueva constitución, incluso reformular otras personas del Congreso, muchos van a hacer lo mismo de siempre. No habremos avanzado en nada. Es necesario hacer un trabajo de transformación. Y cuando hablamos de transformación, es introducir nuevos mecanismos en la actividad socioeconómica, como por ejemplo con la empresa país, para que transforme el tipo de repartición, para que la totalidad de la riqueza generada por el pueblo vuelva a la totalidad de la población en partes más o menos iguales. Si no, no hemos hecho nada. Y bueno, y entonces yo voy por esos caminos. Me van a disculpar porque yo veo que se están lanzando por ese paso rápido entre la nueva constitución, la recuperación y la asamblea constituyente. Ahí están cometiendo un grave error. Hace poco yo he escuchado a Béjar, nuevamente al primer de Castillo y a otras personalidades que dan ese salto fácil, es un salto al vacío, porque ahí no se ha entendido lo que quiere decir transformación. Transformación no es llegar solo a la Constitución 79, eso no sirve para mucho. Transformación no es solamente recuperar nuestros recursos dilapidados por Fujimori. Eso no es transformación. Eso es simplemente reforma para tener un poco más de dinero que se va a agotar en pocos años y ahí quedó y seguimos la misma vida de siempre. Transformar es crear una nueva economía, una nueva sociedad por los siglos que vienen. No para 2, 3 años, es por los siglos que vienen. Así como el modelo actual que les digo. El modelo actual que ha creado feudalismo, esclavismo, capitalismo, ese modelo vive hace 10.000 años sin que nadie lo haya modificado en un ápice. Es un modelo que está viviendo 10.000 años y tiene todavía para más, porque hasta ahora no somos conscientes de que existe ese modelo, en esa forma. Yo hago un llamado a los dirigentes sindicales, políticos, a nuestras personalidades intelectuales, que están dando un paso al vacío, que están conduciendo a la población a un paso al vacío. Porque mientras no transformemos, es decir, mientras no instalemos un nuevo modelo, no hemos hecho absolutamente nada. Habrán habido, una vez más, tantos muertos y lisiados por nada. Gracias. Muy interesante, doctor, y el llamado a reflexión también. Doctor Hugo, hay otro factor, otro elemento que también es determinante, más allá de lo que usted nos ha expuesto, para que las desigualdades se consoliden a pesar del tiempo, ¿no? Esto viene desde miles de años, como usted señala, y con debida fundamentación. Estamos hablando de la corrupción, este fenómeno de la corrupción, ¿no? Que implica privar a las clases sociales, vamos a decir, siempre desamparadas, de posibilidades de mejorar sus condiciones de vida en diferentes aspectos. La pregunta sería, doctor, ¿cuál es su concepto y cómo poder combatir en algo este flagelo llamado corrupción, doctor Hugo? Mira, incluso ahí hay una mala interpretación por una falta de reflexión, de análisis. La corrupción, algunos nos están diciendo que, bueno, para que la población y los corruptos futuros se den cuenta de que ahora somos ya mucho más despiertos, vamos a eliminar, decir, ejecutar a los presidentes de la República, a expresidentes de la República corruptos, ¿no? Bueno, y ya están las pruebas evidentes que hay varios presidentes de la República corruptos y uno en camino que ya va a llegar, ¿no? Pero ahí no es una buena interpretación de lo que es la corrupción. Habría que hacer el análisis mucho más claro de lo que significa una corrupción. Porque si eliminando a presidentes queremos eliminar la corrupción, pues ahí nos estamos equivocando largamente. Si los enjuiciamos a todos los corruptos, primero vamos a faltar, porque en realidad los corruptos es la casi totalidad de la población, no nos olvidemos. Los corruptos son la casi totalidad de la población.
Solamente que hay corruptos más grandes y otros mucho más grandes, ¿no? Como los expresidentes de la República que han ganado miles de millones de dólares con una sola firma, ¿no? Y bueno, pero nosotros estamos en una sociedad corrupta. Y en esa sociedad corrupta todos participamos de la corrupción. Incluso el que tiene, por ejemplo, por decir una cosa simple, el que tiene un carro y con la forma que se maneja el país, pues es fácil encontrar a un policía corrupto en la esquina que ya le pide su paso. Sí. Y están ahí, los dos son corruptos, el que paga y el que cobra. En todos los niveles, cuando uno va al ministerio, igual, si quiere que se tramite, va, ahí está el empleado corrupto y el otro corruptor, porque le paga para acelerar su expediente. Y eso es clarísimo en el Perú. Cuando tú quieres rápidamente sacar cosas, tú tienes que pagar. Y si pagas, sale. Vivimos una sociedad corrupta, hay que aceptarlo. Vivimos una sociedad corrupta, indudablemente, donde hay líderes de la corrupción, nada que hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Metemos a los 34 millones de habitantes a la cárcel? Eso no es la interpretación de la corrupción. La corrupción, fíjense, vamos a volver a los ejemplos clásicos que tenemos en el país. Nuestra historia peruana, el gamonalismo. En el gamonalismo está el mismo sistema económico que existe ahora. El que maneja el acto económico se la lleva toda. Hoy día, el que maneja el acto económico es el que pone el capital. Pone el capital y el resultado es el que se la lleva todo. Entonces, pero en el gamonalismo vemos una cosa interesante. En el gamonalismo, el gamonal es el dueño de la tierra cultivable, pero ahí no hay corrupción. No sé si ustedes se han puesto a pensar. En el gamonalismo hay una sola familia que maneja todo, como ahora. Ahora son unas cuantas familias, pero ahí era una sola familia que manejaba todo el acto económico. Y no hay corrupción. O es que sabemos que han habido corruptos de la época y que han ido a la cárcel. No, ¿por qué? Por el tipo de modelo, el modelo particular. Ahí la repartición era exactamente igual a la actual. El que tiene el poder del elemento fundamental del proceso de trabajo, la agricultura de ese tiempo, del gamonalismo, la agricultura, entonces él se la llevaba toda. Pero hoy día, el que maneja la decisión fundamental del acto económico es el que pone el capital. Hasta ahí son exactamente iguales. Lo que sucede es que en esas dos economías se manejan de manera diferente. En la economía del gamonalismo era de autoconsumo. Tú produces y te lo comes y ahí terminó. Y para volver a comer tienes que producirlo y ya tienes para nuevamente comer. En el caso de la economía de mercado, que hace más o menos 6 siglos se impuso con toda su fuerza y que vino de hace mucho antes, de siglos antes, esta forma de economía de mercado no nace hace 6 siglos. Ahí se impone con toda su fuerza a nivel mundial, cierto. Entonces, ¿cuál es la particularidad de una economía de mercado? La economía de mercado en donde tú produces y la totalidad se va a la venta. En la economía de consumo, tú produces y la casi totalidad se va al consumo. Es completamente diferente. Entonces, como en la economía del gamonalismo, para que funcione, no necesitaba dinero, no necesitaba precios. Entonces, ya hay una diferencia. En la economía de mercado, como todo tú lo lanzas al mercado, y en el mercado pues hay un precio por los bienes, ¿no? Y eso hace la diferencia. Y ese precio se expresa en unidades monetarias. Entonces, es ahí en donde aparece la corrupción. Y aparece la corrupción porque ahí, ¿qué pasa? Si tú normalmente un producto, tú lo vendes a $1 el kilo y ves que hay condiciones para venderlo a $2 el kilo, tú lo haces. ¿Por qué? Porque la totalidad de la venta es para ti, para nadie más, por el tipo que estábamos conversando ahora. Pero la economía de mercado facilita de que hagas tú allí una jugada. Tú le aumentas el precio y ese aumento de precio es una ganancia neta para ti, que es el inicio de la corrupción. O de otra manera,
en vez de venderle 1 kilo de papas, tú le das el kilo, pero en realidad no le estás dando 1 kilo, le estás dando 800 gramos. Y ya estás ganando ahí. Entonces, como hay esas facilidades, ahí está el origen de la corrupción. Y encima, como te digo, en esa economía se mueve con dinero. ¿No? Esa economía, 1 kilo de papas cuesta 2 soles y se mueve con dinero. Y es la posibilidad de manejar el dinero, si tú tienes el acto económico controlado, la posibilidad de manejar el dinero es que aparece la corrupción y ahí la corrupción aparece ya por todos lados. Te di el primer ejemplo, ahora te doy el siguiente de la moneda. ¿Qué hacían en los siglos XVII, XVIII los príncipes, aquellos que manejaban el dinero? En ese tiempo el dinero, pues fundamentalmente era en oro y plata. Entonces tenían su moneda clara de 1 peso, por decirte, un cierto peso con un valor tal que, como él lo maneja, ¿qué es lo que hacía? Y eso fue pues parte de la historia europea. Ellos lo griñotaban, o sea, le comenzaban a sacar algunos gramos de esa moneda que estaba ejemplificada, por decirte, 1 euro, seguía pasando como 1 euro, pero en realidad ya no tenía el valor de 1 euro, porque le había quitado, pues, le había rascado y le había quitado 2 gramos, por decir. Y en 1 millón de euros, tú cuentas 2 gramos, ¿cuánto dinero él se ha quedado sin trabajar? O sea, esta economía de mercado, en la condición de una economía a repartición individualista, es el origen, ahí está el origen de la corrupción. Y te he dado 2 ejemplos. Y con el dinero, además, comienza la economía financiera, en donde el dinero se convierte como, ya no es la máquina, es el dinero, el elemento fundamental. Tú vas al banco, el banco te facilita dinero y con ese tú haces proyectos, realizas proyectos de inversión. Y entonces tú ahí tienes todas las posibilidades para jugar sucio. Porque cuando tú juegas sucio, tú eres el único beneficiario. Ya no es los tiempos en donde se daba para que se volvía a toda la población, no, el acto económico tú lo manejas y es para ti y solo para ti. Entonces ahí aparece todo lo vicio porque tienes la moneda, los intercambios, y la economía de mercado manejada en repartición individualista genera la corrupción. Pero si esa misma economía de mercado tú no lo manejas en repartición individualista, sino como yo propongo a través de las empresas país, lo manejas en repartición igualitaria, la corrupción al seco muere. O sea, el origen de la corrupción no está en que algunos presidentes son corruptos. Indudablemente que sí, son los efectos perversos que se dan a nivel práctico, pero el origen de la corrupción, si tú lo quieres matar a la corrupción, no es matando al presidente. Tienes que matar al origen del inicio de la corrupción, que es la repartición individualista. Todos esos actos me benefician porque yo soy el que voy a beneficiarme directamente de eso. Y solamente yo y nadie más. Entonces, pues le quito peso a la moneda, le doy 10 euros en vez de darle 100 euros, al aumento la tasa de interés, en vez de que sea 5%, yo soy el dueño, lo aumento a 8%. ¿Quién me controla? Nadie. Esa es la corrupción. ¿Quién me controla? Yo me he beneficiado totalmente de ese acto innoble, que los otros lo tienen que pagar, pero el cual yo soy el beneficiario. Y eso, en una economía de mercado, dejado en repartición, para el caso de las empresas país estrictamente igualitaria, o en el caso de toda la economía en partes más o menos igualitarias, pues lo va a matar en la raíz. Entonces, mi forma de interpretar esto de la corrupción es esa, está ligada estrechamente al modelo socioeconómico. Mientras no cambiemos el modelo socioeconómico, nunca podremos cambiar a la corrupción. La corrupción seguirá existiendo. Y no olvidemos que los corruptos somos 34 millones de habitantes. Muy interesante, doctor, Gracias. muy interesante. Con relación a las empresas país, ¿no?, que usted propone y con fundada razón, le pregunto, ¿en Europa existe este tipo de empresas país
¿Conoce usted experiencias europeas? El Homo sapiens tiene esa gran ventaja de que es creador, innovador, descubridor. Entonces, no hay que asustarnos de las cosas nuevas. Esta teoría es nueva, ¿cierto? Que hay que discutirla para ver si tiene un valor científico. Para comenzar, ya casi lo tiene porque yo le he sustentado en una tesis de doctorado. Estas ideas, el punto central de estas ideas ha sido el punto central de mi tesis de doctorado. Y quienes han estado como los que dirimen sobre la factibilidad o no de darle a este doctorando esta tesis, este grado de doctor, no han sido poca cosa. He tratado de ver que sean los jefes de firma acá, los más representantes de cada corriente intelectual y política. Y los que me han juzgado, ahí han estado los principales, para darle una mención simple. Ha estado el que ha hecho la introducción a un libro de Marx famoso, La moneda del interés, el capital, es famoso ese libro, y ese profesor, en la reedición de un libro, a él le han dado esa gracia de hacer él la introducción. Y para que él lo haga a un libro de Marx, tiene que ser un personaje. Y él ha estado y aceptó participar en la discusión de mi tesis de doctorado. Ha estado, para decir lo contrario, una profesora de la Universidad de París I, y la Universidad de París I es una de las mejores universidades en Francia, y por supuesto es de una corriente derecha. Ella, esa profesora que participó allí, es de la corriente derecha. Entonces, hemos tenido todo, incluso hemos tenido un anarquista juzgando mi tesis, y por supuesto un anarquista de peso, ¿no? Con muchos libros publicados sobre las desigualdades económicas. No era un ignorante del tema, tenía muchos libros publicados y de prestigio, ¿no? Igualmente un profesor de una de las universidades de París. Es decir, ya diría, para comenzar, la idea que he lanzado, que me empeñé en seguir lanzando, porque yo ya lo había estado publicando de mucho antes. Mi primer libro sobre este tema apareció en 1992 en francés y en París. La tesis de doctorado recién lo oí en 2004. O sea, y he seguido publicando, trabajando, haciendo charlas, discusiones, y pues a partir de esa época he seguido desarrollándolo, y eso es lo que me ha permitido ir ya a partir de la idea básica, central, lo que se llama la abstracción científica del tema. He ido realizando el proceso de aplicación, y es en ese camino es que ha nacido la idea de la empresa país, la idea de la repartición completamente igualitaria, la idea del financiamiento gratuito e ilimitado. Es una frase bien difícil de aceptar, pero que es real y que se practica ahorita, claro, solo para las empresas país. Así una serie, ya en la aplicación práctica, me ha salido una serie de mecanismos que se van a tener que poner en práctica, y además he comenzado ya a proponer proyectos de inversión. ¿Cuáles podrían ser los proyectos de inversión si queremos aplicar este modelo de inmediato? Y en mi libro, La teoría del cambio, otro mundo es posible, ahí los anoto. En la sección 2, 3 creo, anoto una serie de proyectos de inversión, además de las medidas de acompañamiento también. Claro, doctor, mi pregunta iba en el sentido de que si a partir de su proyecto, su experiencia, ¿no? su tesis, algún estado europeo tomó esto para aplicarlo, ¿no? Porque aquí en el Perú se habla mucho, por ejemplo, de las políticas económicas de los países nórdicos, de los escandinavos, donde se dice, bueno, no es lo que se habla acá, habría que profundizar, pero usted lo debe conocer, de que el Estado hace empresa, apoya al ciudadano para que haga empresa. ¿Esto es cierto? ¿Funciona así, doctor? Bueno, en cierta medida sí, pero ya hace un buen tempito, porque ya también eso se fue casi al piso, ¿no? Porque estas ideas se propagaron bastante, y en la práctica, como tú lo dices, en los países nórdicos, y en donde el, 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 el tamaño del presupuesto, el porcentaje del presupuesto, era más allá del 70% del PBI. Eso es importante visualizar, ¿no?
que el tamaño del presupuesto público es más allá del 70% del Producto Bruto Interno. En el caso del Perú, pues estamos 20%. Estados Unidos, ¿ves?, está alrededor del 35%. Pero en esos países nórdicos, y podríamos decir la casi totalidad del presupuesto público, en cierto momento superó ese número, ¿eh? Pero en general ha estado por ahí superando el 70%. Y existe un ejemplo a principios de 1900, del siglo XX, en Estados Unidos mismo, para resolver uno de sus problemas, aplicó esto, de que el presupuesto público sea casi igual al Producto Bruto Interno del país. Es decir, la casi totalidad de la riqueza que se crea es manejado en el presupuesto público. Y eso es lo que ha permitido a los países nórdicos tener una buena educación, buen transporte, buena salud, los elásticos para vivir en sociedad correctamente. Lo tenía a un nivel elevadísimo, ¿no? Pero es gracias a que el presupuesto público tenía una muy buena parte del Producto Bruto Interno. Resulta que, ya sabemos, ¿no?, el presupuesto es manejado por los políticos, y los políticos normalmente vienen financiados por los poderes fácticos. Entonces, ellos han esperado momentos difíciles para la economía europea y lo han comenzado a lanzar al piso. Hoy día, en esos países ya no se practica lo mismo, por una explicación simple. Su presupuesto está entre el 50 y 55% del PBI, lejos de cuando las mejores épocas de esos países nórdicos en cuanto se refiere al bienestar social, ¿no? Ahora, por lo otro lado, en cuanto a las ideas que propongo aquí en Europa, yo diría que está haciendo su camino, porque no soy el único que investiga. Ya le decía que uno de los que examinó mi tesis de doctorado ha sido uno que tenía varios libros publicados, muy renombrado en el tema de entender las desigualdades socioeconómicas, y no era el único además. Entonces, ya varios puntos que los que yo considero, como por ejemplo la repartición igualitaria. La repartición igualitaria de la totalidad de la ganancia de las empresas país, yo le llamo remuneración de base. Es ahora ya bastante corriente en Europa proponer la remuneración de base, el revenu de citoyenneté, por ejemplo. Mi director de investigación era uno que había creado una escuela sobre el revenu de citoyenneté. O sea que las personas tienen derecho, sin trabajar, a tener una parte de ese Producto Bruto Interno a través del presupuesto público. Ese es lo que los une a todos ellos, lo que he visto hasta ahora, a todos ellos se basan todavía en el presupuesto público. Todas las ideas que ellos lanzan son financiadas por el presupuesto público. En cambio, en la idea que yo propongo de la remuneración de base, no se financia en el presupuesto público, se financia en el resultado neto de las empresas, que es bien diferente, o sea, en el PBI. Entonces, eso es muy, muy importante, esa es la diferencia. Pero esas ideas ya están en camino. Entonces, ya será cuestión de algunas generaciones, porque además siempre decimos, y lo sabemos, una idea, si en el tiempo se considera buena, tiene que esperar generaciones para que se vulgarice, se difunda y se pueda aplicar. El que ha tenido mucho, en ese sentido, bastante suerte, diremos, ¿no?, entre comillas también suerte, es Lord Keynes. Lord Keynes en el año 36 lanza una idea, y que ya en los años después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países lo adoptan. Casi todos los países lo adoptan en el sentido de que el Estado debe lanzar cualquier cantidad de dinero, aunque sea para hacer huecos y tapar huecos, así lo decía Lord Keynes, a fin de que la gente trabaje y con eso la economía se va a revivificar. Y eso es lo que hicieron. A esa época se le llama la época del estado de providencia. Y así fue. Y así resurgieron todos estos países. Pues, tiempo nuevamente los poderes fácticos, a su manera, en su repartición, le han ido cortando alas, y ya es bastante difícil, y como el actual presidente de la República en Francia es totalmente opuesto a esa idea. ¿Cuál sería el impacto, ¿no?, de este proyecto suyo en comunidades nativas y campesinas de nuestra patria? ¿Cómo vería usted
ese impacto, ¿no?, de poder desarrollar empresas país en zonas tan vulnerables, tan olvidadas y tan marginadas históricamente. Ok, y tu pregunta es formidable porque justo ahí nos pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque de todos los modelos que se plantean son modelos para resolver prácticamente el problema de la capital, de la gran capital Lima, y ahí queda, ¿no? Y esos modelos difícilmente llegan a la provincia, menos a las comunidades campesinas y nativas. Por eso que ellos están en el total abandono. En cambio, el modelo que propongo es, como digo, para llegar a una igualdad de oportunidades para todos los habitantes del país, igualdad de oportunidades para todos en donde se encuentre. Y como tú me tratabas de esa franja social bien maltrecha, pues lo que va a pasar con este modelo es lo siguiente, ¿no? Hablamos de que la totalidad de la riqueza creada va a volver a la totalidad de la población, a través de su trabajo, y el otro a través de la remuneración de base, que viene a ser la repartición igualitaria. Entonces, la totalidad del PBI va a ir a la totalidad de la población en partes más o menos iguales, porque algunas personas, los adultos, por ejemplo, tendrán el salario porque trabajan, pero al mismo tiempo tendrán la remuneración de base porque son ciudadanos del Perú. Los recién nacidos, en cambio, solamente tendrán la remuneración de base, porque ellos trabajan. Ellos una sociedad que trabaja, entonces tendrá esa única fuente de ingresos. Pero en general, la totalidad de la población tendrá en sus bolsillos la totalidad del PBI, de la riqueza creada durante un ejercicio económico, la totalidad. Entonces, ahí para comenzar, y hablando de esa franja, por ejemplo, ya tendrá en sus bolsillos la remuneración de base, porque son miembros de la sociedad. Supongamos que no tienen trabajo, por lo menos ya tendrán esa remuneración. Supongamos que no trabajan, pero ya hemos visto de que hay un mecanismo que les digo que es el financiamiento gratuito y limitado para crear empresas país. Entonces, a través de eso se pueden organizar y crear una empresa, pero para su financiamiento no tienen por qué preocuparse, porque el financiamiento es el país, visto que el proyecto que ellos presentan es realizable, el país le da dinero y ellos hacen funcionar una empresa. Y con esa empresa no solamente van a tener su remuneración de base, sino su salario, porque ellos van a trabajar. O sea, lo que antes era imposible, con este nuevo modelo existen varios elementos donde lo va a reflotar. Y lo va a reflotar hasta más o menos llegar a una igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y eso no porque el presidente de la República lo quiere, no porque el político lo quiere. ¿Estás viendo en lo que estamos hablando? Yo no he hablado en ningún momento ni de políticos, ni de partidos políticos, ni presidente de la República, ni de congresistas. No necesito. Para este modelo, que es la transformación de la base, esa transformación de la base no tiene nada que hacer con esos patas, que son los corruptos. Entonces, ese dinero va a permitir de que dentro de esas comunidades hayan personas que tienen pues un sentido empresarial. Por supuesto, no todos tienen eso, pero va a haber alguno, y si lo hay, él tendrá inmediatamente el dinero para ejecutar ese proyecto. Ahora, ese dinero, ¿cómo le llega? Actualmente, si tú tienes un proyecto, tú lo presentas al alcalde o al gobernador y vas a esperar 20 años para ver si te dan. Y cuando te lo dan, llega mochado, como dicen, porque ya el político en el camino se lo comió, el alcalde se lo comió y se lo da a un amigo para que haga su negocio y él también tiene su parte, ¿no? Con todas esas desventajas va a salir ese dinero. En el modelo que yo presento es completamente diferente. Al costado de la empresa y de la idea germinal de esa empresa, de ese proyecto de empresa, está un elemento del sistema financiero, por decir, del Ministerio de Finanzas. Ahí está ese elemento. Y es ese elemento que el que va a decidir se da o no se da el dinero. Pero como ese elemento ha seguido junto a los creadores de ese proyecto de inversión y ellos han llegado a que sí es un buen proyecto,
El dinero está ahí. No tiene que esperar 20, 50 años, ni pedir permiso al ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ahí la sociedad ya se está creando nuevas instituciones, nuevos comportamientos de sociedad, ¿no? Entonces, ese financiamiento gratuito y limitado no va a llegar por el presidente de la República ni por el ministro de Economía y Finanzas. Va a ir directamente a través del agente del Ministerio de Economía y Finanzas. Él es el que tendrá el poder de enviar directamente ese dinero. Le pedirá al Banco Central de Reserva, ¿cierto?, porque por ahí sale ese dinero, pero no pidiendo su venia, no, ordenando que se ejecute, que es bien diferente. Porque tú vas a pedirle a la venia del presidente central de Reserva para la emisión de esa cantidad de dinero, entonces ahí tendrás que esperar que si tiene buen humor o no, pero en este caso del modelo no. Es esa persona, es la gente que está construyendo ese proyecto en la base, él ordena que se emita tanto dinero en el Banco Central y se acabó. Ahora, este procedimiento puede ser hecho en una y un veces al mismo tiempo, por esas mismas características. O sea, las personas que están en situación bien difícil abajo, el Perú profundo, con este podrá salir rápidamente a resolver primarios. Necesita agua, necesita luz, necesita vivienda, necesita esto. Problemas primarios que él tiene ideas para resolver o lo que le falta es plata para hacerlo. Entonces hay varias formas de que este modelo ingrese a colaborar con las personas en las peores situaciones para que ellas salgan a flote. Entonces yo encuentro bastante ventaja a este modelo y pienso que es factible hacerlo a condición de que hagamos una corriente, porque eso no es la sociedad. Eso me olvidé de decir. El cambiar de un tipo de repartición a otro no es un asunto de que al presidente Castillo se le ocurrió o a que un buen iluminado se le ocurre, cambiemos hoy día no. El cambiar de un tipo de repartición del resultado de la actividad económica hacia otro tipo de repartición del resultado de la actividad económica es un proceso de sociedad, es una decisión de sociedad. Y para entender este término un poco ambiguo, les doy un ejemplo. La invasión española. Antes de la invasión española, la repartición, en la época del incanato y mucho antes, mejor todavía, la repartición de la riqueza creada era más o menos igual entre todos, en partes iguales, por decir, entre todos. Pero cuando llegan los españoles, al día siguiente, ellos son los dueños absolutos de la totalidad de la tierra cultivable, los dueños absolutos de todo, y por lo tanto la totalidad de la riqueza va hacia ellos, ¿no? Fíjense, de un día al otro se cambió de un tipo de repartición hacia otro tipo de repartición, pero el que da la venia es la sociedad. La sociedad dice, ya hágase. Es decir, los españoles lo imponen y el que no quiere, pues muere. Y el que, bueno, no quiere morir, la acepta. O sea, los que no quisieron morir, ya sea en la batalla o simplemente en su casa dormido, no quiso morir, lo aceptó. Esa es una decisión de sociedad. La totalidad de la sociedad, de buen grado o de mal grado, lo acepta y se impone. Esa es una decisión de sociedad. Si queremos cambiar nosotros este tipo de repartición en el país, tiene que existir igual. Este poder de insurgencia es el inicio. El poder de insurgencia es el inicio para una transformación. Pero esa insurgencia tiene que calar en la totalidad de la población. Y pues habrá un momento en donde ese poder de insurgencia se concretiza, se vigoriza y hace como los españoles. Bueno, ¿ustedes quieren cambiar o no? Y también ustedes por lo que no quieren cambiar, lo vamos a cambiar. Y se acabó, ¿no? Pero es una decisión de sociedad. No necesariamente los 100 tienen que estar de acuerdo, ¿no? Habrá pues 90 que de buen grado quieren y hay 10 que están flojeando, tienen que aceptar porque no les queda otro recurso. ¿Cómo en la invasión española? ¿Por qué hemos tenido más o menos 1 millón y tanto de personas que salieron vivos de la invasión española? Porque ellos quisieron vivir, pues, nada más. Y aceptar el modelo
que los españoles le impusieron. Esa es una decisión de sociedad. No es una decisión de un dirigente político, no es la decisión de unas cuantas personas iluminadas, ni un gran teórico economista, no, nada de eso. Es la sociedad, son decisiones de sociedad. Bueno, quería aclarar este punto. No, correcto, doctor. Finalmente, doctor Hugo Salinas González, ¿qué le puede usted decir a los peruanos y peruanas que aún se encuentran en pie de lucha, que están en las calles? ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Mira, yo estoy realmente, me ha levantado la moral el hecho de ver de que en el sur, sobre todo, hay compañeros, hermanos que están enfrentando a riesgo de sus vidas esta gran desigualdad socioeconómica del país y quieren que esto termine. Esto, pues a pesar de que han habido tantos años en donde siempre algunos hemos pensado de que pues no hay una buena reacción en la población por los bonos y otras cosas, pues siempre se ha dejado comprar y está sumisa. Pero ahora lo vemos con bastante claridad y eso me levanta la moral porque vemos de que hay una población que siente, sufre y que está dispuesta a morir para conseguir esos objetivos de igualdad, ese reconocimiento como persona, ese reconocimiento de su trabajo, porque los millonarios son millonarios porque ellos trabajan. Si no trabajaran ellos, los millonarios no tendrían nada, porque son cuatro que no, y además que ya no tienen interés en el trabajo. Son ellos los que trabajan y son ellos los que deberían ser retribuidos correctamente. Entonces, esa población me ha levantado la moral y yo les agradezco bastante por ese gran hecho y por ese sacrificio. Son ya bastantes personas que están muriendo y que desgraciadamente tenemos una que se ha considerado presidente de la República y que está matando a discreción, ¿no? Ya le da todas las puertas abiertas a los militares, los políticos. El financiamiento que ellos piden les aumenta, les glorifica y los convierte en héroes, cuando en realidad son la parte de la sociedad la más ignoble, la más putrefacta, porque no podría ser recibir honores cuando tú estás matando a tus hermanos. Es increíble. Entonces, yo quisiera darles un gran abrazo porque me han levantado la moral y porque creo realmente que estamos en un camino de transformación, de crear una nueva economía y una nueva sociedad y que vivamos todos, sin excepción, en igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. No, las gracias a usted, doctor, y suscribimos lo que usted nos ha planteado el día de hoy a través de un trabajo tan interesante. Y en ese sentido, sí, pues, no debemos quedarnos simplemente en las luchas reivindicativas, sino como bien señala el doctor Hugo Salinas González, hay que apuntar a una transformación a partir de las bases socioeconómicas. Hay que entender que un proceso constituyente, no nos dejemos engañar, apuntamos también a lo mismo, no va a solucionar los problemas del país. Quizás sea el inicio de un proceso de transformación, pero esto no va a solucionar los problemas estructurales de la nación. Entender que la corrupción, como bien señala el doctor Hugo Salinas González, implica y compromete a los casi 34 millones de peruanos. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo para empezar a generar un verdadero cambio que empiece por cada uno de nosotros, de esos 34 millones de peruanos. La alternativa de construir empresas país, ya las ha planteado, pues son posibles, sí, son posibles. Es cuestión, como bien señala el doctor Hugo Salinas González, de decisión social, no de la imposición de un líder político, de un partido político o de empresarios o de líderes sindicales. Esto debe partir y nacer de la decisión de la sociedad en su conjunto. Doctor Hugo, ha sido un honor y un privilegio tenerlo en nuestro programa y estamos seguros que nos vamos a volver a encontrar. Recibe usted grandes abrazos de parte de sus amigos de Solidaria Perú, de La Voz Red y de nuestros seguidores. Gracias por todo, doctor Hugo. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, igualmente un fuerte abrazo. Un Cuídese fuerte mucho. abrazo. Cuídese mucho, Hasta doctor. pronto. Gracias.
Muy bien, muy interesante la jornada del día de hoy, conversar con un profesional, un doctor en economía, que contribuye, ¿no?, con su conocimiento para que nosotros como peruanos tengamos mucho más claras las ideas y mucho más claros los conceptos que apunten precisamente a lograr una transformación social para nuestro país, ¿no? También suscribimos las palabras del doctor Hugo cuando señala de que él valora, lo reconforta y lo motiva la lucha social que están llevando a cabo millones de peruanos en las calles. Mucha fuerza, mucha fortaleza para nuestros hermanos y hermanas que se la están jugando, ¿no?, en nombre de todos los peruanos. Muy bien, de esta manera damos por concluida esta nueva edición de La Voz Red, programa producido por Solidaria Perú, y nos volvemos a reencontrar con todos ustedes. Buen día.